Buenas noches, compañeras. Buenas noches, profe. Hola amigos, ¿cómo les va? Buenas noches con todos. ¿Cómo han estado? Bien, Bueno, profe. bueno, empecemos Buenas la clase. noches. Hola, buenas noches. Bueno, empecemos la clase, mis amigos, ya que estamos un poco contra el tiempo. Me estaba demorando por me pide actualización mi computadora. Sí me escuchan bien, ¿no es cierto? Sí tienen buen audio, ¿no? Estoy probando unos nuevos audífonos y estoy esperando que todo salga bien. Bueno, Claro y fuerte. chévere, chévere. Bueno, vamos chicos, verán. La última clase vimos ya algunos aspectos de la demanda, la oferta, vimos los factores, estudiamos algunas cosas interesantes la clase pasada. Hoy lo que vamos a tratar hoy día es de aterrizar ya concepto por concepto, es decir, cada una de las variables que intervienen a nivel macroeconómico y microeconómico. Y una de ellas es la demanda, ¿sí? La demanda. Hablábamos de la demanda, cómo se crea la demanda, quién es demandante, quién es oferente. Habíamos dicho una parte, ¿no? El demandante siempre es el consumidor, quien compra, quien necesita adquirir bienes o servicios, ¿no es cierto? No, más no producirlos. Normalmente quien es demandante somos los consumidores del mercado, las familias somos siempre demandantes, ¿no? Y como toda circunstancia dentro de la demanda, también existen dos leyes. La una que es la ley de la oferta y la otra que es la ley de la demanda. Tanto una como la otra se parecen mucho en sus concepciones, en sus aspectos, se parecen mucho. Es por tanto que yo les voy a enseñar la ley de la oferta, ustedes van a leer la ley de la demanda, la ley de la oferta, perdón, van a hacer los deberes y cualquier consulta que tengan, la clase que viene la vamos a desarrollar. ¿Por qué no la sé? ¿Por qué la hago así? Porque tanto la oferta y la demanda tienen aspectos muy parecidos, y en tanto que esta clase es clave para poder entender la oferta, porque si entendemos la demanda, créanse que la oferta les va a resultar extremadamente fácil, porque es casi estrictamente lo mismo. ¿Por qué es estrictamente lo mismo? Porque donde existe un demandante, siempre tiene que existir un oferente. Y la siguiente clase vamos a dedicar más o menos unos 15 minutos para preguntas y vamos a hacer una pequeña exposición de qué trata la ley de la demanda, la ley de la oferta, ¿sí? Entonces, esta clase es clave para poder entender la demanda, y la siguiente, cuando ustedes puedan leer la ley de la oferta esta semana, van a entender mucho mejor, ¿sí? Entonces, comencemos. La ley de la demanda, ¿sí? La ley, como todo, es una ley. Esta ley no tiene excepciones por ahora, pero ¿qué pasa con esta ley, ¿no? Con la demanda. La demanda interviene en dos factores, en principio, ¿sí? En principio, yo les he apuntado la demanda como el primer factor, ¿sí? La cantidad demandada, ¿sí? ¿Qué pasa económicamente? Aquí intervienen dos factores. El primer factor, que es la cantidad de productos demandados, y también el otro factor, que es los precios sobre los cuales están regidos la demanda. Tenemos por ahora dos factores, ¿sí? El único que esta noche vamos a estudiar va a ser por partes, y vamos a estudiar en principio la cantidad demandada. Luego vamos a ver los precios, los factores, qué intervienen, por qué se da un precio, cómo se da un precio, qué pasa cuando un precio sube, un precio baja, vamos a ver, ¿sí? Pero vamos primero por la cantidad demandada. Hablemos del primer factor, la cantidad. La cantidad, sí, hablemos solamente de la cantidad, ¿sí? ¿Por qué tengo que demandar? ¿O cuánto tengo que demandar? ¿Sí? La cantidad demandada normalmente, como su nombre lo indica, tiende a ser una cantidad, un valor numérico, tiende normalmente a ser algo que nosotros podamos medir, pesar, o una circunstancia donde nosotros tengamos alguna satisfacción, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de un corte de cabello, podemos medir, ¿no? 10 cortes de cabello, 5 cortes de cabello, etcétera, etcétera, etcétera. Si pedimos, por ejemplo, un par de zapatos, podemos nosotros saber cuántos pares de zapato por año podemos demandar, o por mes, o por día, o por año, o por semestre, o por trimestre, si somos deportistas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, así también existen, por ejemplo, servicios, ¿no es cierto? Servicios intangibles que quizás no los podemos ver. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, ¿sí? ¿Podemos medir la educación? Sí. ¿Sabes qué? El profesor dio 5 clases, dio 8 clases, dio 7 clases, 5 clases. Podemos medir, ¿no? ¿Y cuál es la cantidad demandada? Pues yo demando que sean 7 clases, 8 clases, las cantidades de clases que yo necesito como estudiante, ¿sí? Entonces, la ley de la oferta principalmente interviene
En la ley de la oferta interviene la cantidad y los precios. Estudiando nuevamente la cantidad, ¿en base a qué o de qué se compone la cantidad? ¿Por qué la cantidad me es, por qué la cantidad me infiere dentro de mi estudio? ¿Sí? Cuando yo tengo cantidades, lo que yo busco es saber realmente qué es lo que el mercado o la gente desea, pero a la vez que tanto como desea, qué es lo que puede pagar el mercado. No solo es importante saber lo que el mercado desea, también es importante conocer cuánto el mercado está dispuesto a pagar. No siempre es importante conocer solamente las cantidades, sino también es conocer el deseo de compra, el deseo de adquisición y también la capacidad de pago, la capacidad de compra. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si todos hoy día deseamos tener un BMW, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Todos lo deseamos, pero realmente estamos en capacidad de poder pagar, estamos en capacidad de poder pagar nosotros por ese mismo servicio. Querido Byron, tengo problemas con tu micrófono, no sé si puedes poner en silencio. Ya le pagué. Falta. Ok, entonces tenemos, por ejemplo, cuando no solamente depende de la cantidad, ¿no? También la cantidad depende de lo que el mercado desea y cuánto están dispuestos a comprar, ¿no? Todos podemos decir, yo quiero un BMW, de acuerdo, pero ¿bajo qué condiciones lo podemos hacer, no? Quizás sí lo puedo hacer, quizás no lo puedo hacer, y más que nada, ¿en qué tiempo lo puedo hacer? ¿Sí? En qué momento del tiempo lo puedo hacer? ¿Cómo se hacen estas proyecciones? Se hacen estas proyecciones en base a lo que el mercado necesita y a la capacidad de pago, ¿sí? Entonces, la cantidad demandada tiene dos funciones principales. Saber el deseo de los consumidores, el deseo de compra, y también la capacidad de compra, si están dispuestos a pagar, si pueden hacerlo, y también determinar un factor tiempo, ¿no? Son las tres circunstancias que tenemos dentro de la cantidad. Luego, ya entrando específicamente al concepto de la ley de la demanda, nosotros decimos, ¿no? Que, ¿qué pasaría si es que, bueno, la demanda tiene varios factores, como les llamo, el deseo de compra, el precio, la capacidad de pago, los ingresos que nosotros tenemos, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si manteniendo algunos de estos factores, digamos que solamente hablamos del precio, ¿no es cierto? Hablemos solamente del precio. ¿Qué pasaría cuando el precio de un bien o un servicio aumenta? ¿Qué pasaría con la demanda? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo voy al mercado y voy dispuesto a comprar pollo, por ejemplo? Si yo quiero comprarme un pollo para mi familia, un pollo semanal, ¿qué pasaría si el precio del pollo sube? Normalmente lo que sucede es que nosotros como demandantes, si el precio de algo sube, nosotros lo que normalmente hacemos es disminuir nuestra compra, ¿no? Si voy al mercado, me dice la casera, me dice que hoy el precio del pollo ha subido. La semana pasada compraba a 1.20, hoy voy a comprar a 1.50. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me va a decir, casera, ya no me dé un pollo entero, deme solamente un cuarto, deme solamente 3/4, ya no me dé el pollo completo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque quizá mi ingreso ya no me alcanza para comprar todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué establece la ley de la demanda? La premisa de la ley de la demanda establece qué pasaría si solamente el factor precio aumenta o disminuye. ¿Qué pasaría con la cantidad demandada? Normalmente la cantidad demandada tiende a disminuir. Y en esta parte vamos a hacer un pause, porque voy a tratar de presentarlos en una pizarra electrónica qué es lo que pasaría con esto. Vamos a tratar de verlos con un ejemplo, ¿sí? Porque la ley de la demanda sí es un poco amplio de entender. Entonces, permítame, me voy a permitir compartir una nueva pantalla y vamos a tratar de ver ahí. Ujú. Ok, aquí vamos a verlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que yo el día de hoy, por ejemplo, el día de hoy, yo quiero consumir más o menos de pollo? Hablemos de pollo, ¿ya? Con las cantidades de pollo. ¿Qué pasaría con la cantidad demandada de pollo? Sí, déjeme ver. Me parece que está funcionando o con este. Eso es. Eso es. Ahí sí estamos bien. Entonces vamos a tratar de hacer una pequeña gráfica, ¿sí? La gráfica que ofrece la ley de la demanda, ¿sí? Entonces, la ley de la demanda tiende a graficarse en un plano cartesiano, ¿sí?
Por esta parte tenemos a los precios, que los voy a representar solamente por P, y por este lado tenemos las cantidades que les voy a representar por Q, para no hacerle C, porque normalmente la C, nosotros en economía hablamos de un factor que se llama el consumo, ¿sí? Por este caso vamos a usar la Q, ¿sí? Y por aquí tengo yo diferentes precios de mercado, ¿sí? Diferentes precios de mercado. Por aquí tengo 1, por aquí tengo 2, por aquí tengo 3, 4, ¿sí? Y por acá tengo las cantidades demandadas, ¿sí? Por acá es la cantidades que demando. Demando 1, demando 2, demando 3, demando 4, ¿sí? Infinitas cantidades, ¿no es cierto? Infinitud de cantidades, ¿no es cierto? No sé cuánto puedo demandar, no sé cuánto puedo comprar, ¿sí? No sé. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Ay, perdón, perdón, amigos, ya me equivoqué. Ya me equivoqué. Aquí me he puesto al revés los números. ¿Sí? He puesto aquí los números al revés. 1, 2, 3 y 4. Perdón, me equivoqué. Perdónenme ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos más o menos la representación de los precios y las cantidades, ¿sí? ¿Qué me dice la ley de la oferta en su premisa principal? Me dice, ¿qué pasaría si una persona el día de hoy se acerca al mercado? Y dice, bueno, con los $2 que yo normalmente me gasto en comprar pollo, digamos, hagamos el ejemplo que el pollo cuesta $2, ¿sí? O digamos que cuesta $20, por decirle, ya pongamos 10, 20, 30, 40, ¿sí? Normalmente yo, en condiciones normales, de precio normal, lo que yo hago es con $20 comprarme un pollo, ¿no es cierto? Eso es lo que yo hago en condiciones normales, ¿sí? Y me alcanza y llevo a mi casa un pollo, porque yo con los $20 que tengo yo en mi bolsillo, del precio que me da el mercado, me alcanzo un pollo, ¿sí? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si mañana el mercado, yo voy al mercado con mi canasta y digo, voy a comprar un pollo? Y llego y la casera me dice, ¿sabe qué, casero? El día de hoy el pollo subió a $30. Sí, un pollo me cuesta $30. Digo, de acuerdo. ¿Qué pasó con esto? Se desplazó, ¿sí? Se desplazó el precio nuevo, el precio que tengo hoy, cuesta $30, ¿sí? Es decir, un pollo me va a costar $30. ¿Qué pasó con mi precio? ¿Sí? El precio se desplazó, es decir, ya no cuesta 20, ahora cuesta 30. ¿Qué va a pasar como yo como consumidor? ¿Sí? Normalmente, la ley de la oferta me dice, la ley de la demanda, perdón, me dice, que cuando el precio de algo aumenta, normalmente yo como consumidor, lo que yo voy a hacer es tratar de consumir menos de lo que yo consumí antes. ¿Sí? Es decir, ya con los $30 que me cuesta el pollo hoy día, yo ya no voy a poder comprar uno. Quizá tenga que comprar 3/4 de pollo. ¿Sí? Es decir, solamente me alcanzará ya menos un cuarto, ¿no es cierto? Ya no me alcanzaría para todo el pollo, o me alcanzaría lo mismo que es 0,75 de pollo, ¿sí? Es decir, en condiciones normales, sin que haya pasado el gusto, la preferencia, la tecnología, nada de los factores que vimos antes, solamente cambió el precio. Normalmente en la ley de la demanda, lo que yo hago, todos lo que hacemos todos los días, todos nosotros lo que hacemos, si algo sube de precio, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de mermar la cantidad, ¿no es cierto? Hablemos de los autos, por ejemplo. Nos subieron el precio de la gasolina. ¿Y qué hemos hecho todos? Hemos tratado de no usar el auto, de mermar un poco el consumo de gasolina. Hemos tratado de transportarnos de diferente manera. Antes poníamos quizá $20, $30 semanales, ¿no? Ahora tratamos de poner 10, 15. Hemos tratado de mermar el consumo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la ley de la oferta? ¿Sí? Perdón, con la ley de la demanda. Estoy casado con la ley de la oferta porque también tuve que leer para poder explicarles hoy esta clase. Entonces, ¿qué tengo con con la ley de la demanda? Tengo siempre y siempre, y quiero que se graben esto, siempre, yo voy a tener un plano cartesiano, ¿no es cierto? Donde tengo mis cantidades por aquí y tengo mis precios por acá. Tengo diferentes precios, ¿no es cierto? Diferentes precios de mercado. Tengo diferentes cantidades que yo como consumidor demando, diferentes cantidades de cualquier precio, de cualquier servicio, de lo que ustedes quieran. No hay problema lo que ustedes quieran poner. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, 4, 5, 6 y 7 cantidades. Me disculpan la mala letra, pero es que estoy usando el mouse. Por acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Disculpen el mal gráfico, pero no tengo más cómo dibujarles y necesito dibujarles.
Entonces, eso nos pasa todos los días en condiciones normales, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos. Hablemos de otro producto, otro servicio, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, digamos, la luz eléctrica. ¿No? Hablamos de computadoras ya durante la pandemia. ¿Qué es lo que pasó con las computadoras durante la pandemia? ¿Sí? Normalmente, en condiciones normales, cuando el precio es estático, lo que yo hago, digamos, que las computadoras cuestan hoy día $2. ¿Qué es lo que hace la demanda? Si el precio es estático, ¿qué es lo que pasa? Voy a tener ante ese mismo precio, quizá una mayor cantidad demandada, ¿sí? Voy a tener una mayor cantidad demandada. Voy a demandar mayores cantidades de ese producto, ¿sí? Tengo aquí. Pero ¿qué pasaría si el día de mañana, por ejemplo, me cambia el precio? Y me dicen las nuevas personas que las computadoras, debido a la pandemia, ahora cuestan $5. ¿Sí? El precio incrementó. Naturalmente, ¿qué es lo que yo como consumidor o el conjunto de consumidores vamos a hacer? Vamos a tratar de disminuir ese consumo que teníamos, ¿sí? Si cuando costaba $2 consumíamos siete computadoras, hoy día que los precios incrementaron a 5, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tuve que disminuir mi cantidad demandada, ¿sí? Disminuí mi cantidad demandada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio fue incremental. Si los precios incrementan en la ley de la demanda, solamente en concepto, en la ley de la demanda, si los precios incrementan, las cantidades tienden a disminuir, ¿sí? ¿Qué pasaría si mañana ya me cuesta en cambio 8? Quizá tenga que reducir incluso mucho más, ¿no es cierto? Tendría que reducir mucho más. ¿Qué es lo que está pasando con la curva de la demanda? La curva de la demanda, para conceptos de ustedes, la curva de la demanda tiene una pendiente negativa, ¿sí? ¿Por qué tiene una pendiente negativa? Porque va en función de los precios y las cantidades. ¿Qué es lo que está pasando con esta curva? Miren cómo se está desplazando, ¿sí? Cada vez la curva de la demanda tiende a desplazarse más de acuerdo a los consumos que yo haga, perdón, de acuerdo a la variación de los precios, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando los precios cambian? La curva de la demanda tiende a ser desplazada, ¿sí? Miren, la curva de la demanda estaba por aquí en principio, ¿sí? Más o menos esa era mi relación de curva. La curva se desplazó por acá. Miren, la curva se desplazó por acá. ¿Y qué va a pasar cuando suba a 9, a 10? Quizá ellos lleguen a tener un consumo cero, ¿sí? ¿Qué tal si la curva tiende a tener precio 10, por ejemplo? ¿Sí? Hablemos de los precios. Quizá tenga un consumo de cero. Quizá el día en que llegue a costar 10, ya ni siquiera pueda consumir, no sea capaz yo de pagar ese valor. En tanto que si los precios incrementan, ¿sí? En la ley de la demanda, los precios incrementan, las cantidades tienden a disminuir, ¿sí? Esa es la premisa. Ley de la demanda, bajo condiciones normales, teniendo todos los demás factores que vamos a verlos luego, ¿qué pasa si el precio sube? La demanda tiende a disminuir. Recuerden ustedes todos los días. Si es que yo antes me compraba 10 cervezas con $10, ¿qué pasa cuando el precio de la cerveza incrementa? Ya no voy a ser capaz de comprarme 10 cervezas con $10. Quizá tengo que comprarme 7, u 8, o 9, o las que sean, ¿me entienden? Entonces, yo quiero preguntarles si hasta aquí les ha quedado claro los conceptos y este mini ejercicio que hemos visto. Está claro, ingeniero. Sí, Perfectamente, claro, ingeniero. ingeniero. Para todos está claro, no tienen preguntas, no hay nada, porque Sí, profe, muy claro. ya, Muy chévere, claro, profe. ¿Cómo chévere. está, ingeniero? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo Buenas está, Por mi noches. parte ingeniero? también bien, está claro, Inge, gracias. Creo que voy a tomar las palabras de sus compañeros como válido y voy a tratar de seguir con la clase, porque yo entiendo que esta parte es un poco difícil, ¿sí? Entonces, tenemos hasta aquí, hemos visto la ley de la demanda con un ejemplo y nos hemos adelantado quizá a lo largo de las láminas, quizá bastante de la clase, ¿sí? Entonces, esta parte ya les expliqué con un gráfico qué pasaría con las cantidades demandadas cuando los precios cambian. Los precios incrementan, la demanda disminuye. Lo que me pasa a diario, ¿sí? Pónganle en cualquier producto o servicio, ¿sí? Lo que ustedes quieran, siempre en condiciones normales, nosotros
lo que vamos a hacer cuando cambia el precio, solo cuando cambia el precio, no solo el precio, cuando cambia el precio, lo que yo voy a tratar es hacer un menor consumo de ese bien o servicio. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo que les trae dentro de las láminas. Y dice, Economista, bueno, bien. Con mucho gusto, una dígame. consulta. Claro, cuéntame. Un producto ya al estar en cero, digamos, que ya no tiene demanda, ¿ya se consideraría como que estuviera en quiebra de la venta del producto o no? Sí, puede determinarse, puede ser, ¿no? No, primero no me diga así, dígame Carlos o profesor, lo que quiera, no me ponga títulos. Y pues, Bueno, sí puede, perdón. sí puede ser. Podemos determinar que el producto está en quiebra o está en el mercado. La pregunta es muy buena y se adelanta usted mucho más de la clase, no mucho más de la explicación, porque no solamente un producto, digamos, hablemos de tablets, por ejemplo. Las tablets, por ejemplo, no solamente salen del mercado porque su precio fue incremental, ¿sí? Hablemos así, no solamente porque su precio fue incremental. ¿Qué pasaría si mañana, por ejemplo, yo decido ya no comprarme una tablet Samsung? Yo como tengo dinero y como me va bien en mis negocios y todo lo que hago y bla, 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 y me pagan súper bien donde yo estoy trabajando, decido comprarme, por ejemplo, ya no Samsung, decido migrar a Apple, por ejemplo, ya decido mañana comprarme iPads, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo? Quizá la tabla o lo que hacíamos, el ejemplo que hacíamos con los precios y las cantidades de Samsung, de tabletas Samsung, quizá un momento va a llegar a cero, porque puede ser que el conjunto de consumidores que antes comprábamos Samsung, ahora estamos dedicados a comprar Apple, ¿sí? Y es que en ningún momento subió el precio de la Samsung, ¿no? Más bien se mantuvo. Pero lo que cambió es que yo ya no quiero sentirme parte del mercado de Samsung. Hoy quiero subir mi estatus social. Yo quiero consumir iPad, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo? También el producto tiende a llegar a ser cero, no solamente porque el precio cambió, sino también mi preferencia, mi ingreso o mi renta cambió. Entonces ahora lo que hizo es salirse del mercado del producto. Ya no es un producto que va al mercado. Entonces, más o menos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con muchos productos. Dejamos de consumir no por el precio, sino por la preferencia que tenemos, por el gusto, la satisfacción o porque incrementamos nuestra renta. Y lo vamos a ver a futuro con ejemplos, cómo es que el mercado saca productos y luego nosotros dejamos de comprarlo porque pasó nuestro gusto, nuestra preferencia y ya no lo necesitamos, ¿sí? Creo que con eso sí queda clara la pregunta, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Ya, con mucho gusto. Sí, dígame nomás, Carlos. Tú me estás levantando la mano. Buenas noches, profe. Buenas Hola, noches ¿cómo con le todo, va? compañero. Profe, estaba con una interrogante, ¿no? Ya, Porque en el ejercicio anterior quedó claro de que aumenta el precio, disminuye la demanda. Baja sí, precio, aumenta la demanda. sí, así ¿Eso, es. eso queda estandarizado y como ley o puede ser que se rompan los esquemas? De Sí, pronto, a ver, se me ocurre, profesor, por ejemplo, en restaurantes. Hay claro, restaurantes muy buenos que suben la comida y no baja la demanda de, sí, de comensales. claro. Y lo vamos a ver a futuro, por eso es que le decía que esta ley solamente vamos a hablar de los precios, ¿no? Y en los restaurantes pasa lo mismo. Digamos, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el encebollado, a mí personalmente. Y, por ejemplo, yo sí voy siempre a un restaurante que a mí me gusta como lo hacen, a mí personalmente me gusta como lo hacen. Por ejemplo, a mí no me ha importado pagar, por ejemplo, ese último tiempo que me han subido el precio, por ejemplo, ¿sí? A mí me gusta cómo cocinan ahí. A mí me gusta mucho la sazón de ahí. Yo siempre voy y estoy dispuesto a pagar a veces hasta $5 por un encebollado. ¿Por qué? Porque quizá mi preferencia es la de ese restaurante. Y es que la ley enmarca muchas cosas más. La ley de la demanda, solamente en su principal enfoque, en su enfoque principal o primario o más teórico inicialmente, solamente nos enmarca el precio y la cantidad. Pero vamos a verlo a futuro. ¿Qué pasa con el gusto, o la preferencia, los productos sustitutos, los complementarios? También vamos a ver si esas carencias o esos factores también desplazan a la demanda o quizá la traen. La vamos a ver, ¿sí? Como es una ley, solamente la ley nos Profe, dio solamente la cantidad y el precio para analizar. Pero si vamos a ver a futuro que también cuando yo tengo un gusto, una preferencia por algo, normalmente sí podemos, normalmente sí nosotros también tenemos, digamos, capacidad
nosotros también tenemos capacidad de comprar otros productos, ¿no? Entonces vamos a verlo. Si alguien me quiere decir algo. Profe, sí, una acotación nomás. Es que, a ver, aquí lo que ustedes comentan es que tiene el gusto y preferencia por un restaurante de encebollados. Obvio no, o sea, uno si paga por un servicio y es bien atendido, de pronto no le vemos el valor factor económico, sino le vemos el valor factor atención, la calidad del producto, la sazón, en este caso de la alimentación. Y no vayamos muy lejos, es como por ejemplo nosotros estamos estudiando en un instituto que nos da baliza, pero si no nos dan el buen servicio, no nos dan la buena preferencia, nos tratan mal, o sea, nosotros no volvemos a ese instituto y no volvemos a recomendar, es más, porque cuando uno tiene, por ejemplo, te dice, ¿dónde podemos comer? Ven, ñaño, ándate a ese restaurante, pucha, te atienden bien, te dan una sonrisa, de salida te regalan un caramelo, por decir. Entonces, se recomienda también, y ahí es donde sube la ley de la oferta y la demanda. Pero si, por ejemplo, en el caso del instituto, si no nos dan un buen servicio, no nos dan una buena preferencia, no nos dan oídos, o sea, nosotros no vamos a volver y no vamos a recomendar a nadie que se siga estudiando. O sea, más o menos va por ahí el tema de también de donde se apuntala la ley de la oferta y la demanda, profe. Sí, también todo eso, y lo vamos a ver a futuro. Yo entiendo que tienen muchas expectativas de que está dando la clase muchas cosas, pero pongámosle un poco, digamos, de freno ahora a esto, porque todo lo que ustedes dicen es completamente válido, y ya lo vamos a ver a futuro, ¿sí? Por ahora, dejemos hasta ahí, los comentarios están muy buenos, y todo lo que dicen es verdad, no tengo nada que decirles, pero tratemos de que avance un poco más la clase, ¿sí? Para poder ver esos factores a futuro, ¿sí? Entonces nosotros en parte ya veíamos la tabla de la demanda, como yo les presenté, ¿sí? Aquí nos hacen y aquí nos presentan en una tablita, ¿sí? Dice, ¿qué pasaría, por ejemplo, si los precios empiezan a incrementarse, ¿sí? Los precios fueron incrementales, pasaron de 0 a 1,80, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con las cantidades demandadas? Las cantidades demandadas van a tratar de ser, en cambio, decrementales, ¿no es cierto? Voy a tratar de consumir menos. ¿Por qué razón? Por la razón misma que les expliqué antes, y por eso les decía que con el gráfico van a entender muchas cosas. Ustedes van a tratar de construir esa tabla a nivel propio de cada persona, de su economía familiar, y van a decir, por ejemplo, ¿no? Cuando algo me cuesta cero, por ejemplo, voy a tratar de demandar mucho esa cantidad, ¿sí? Pero cuando algo me cuesta quizá algo fuera de mi rango, cuando yo tengo algo fuera de mi rango, cuando ya no puedo pagarlo, cuando la gente ya no puede pagarlo porque cualquier circunstancia, quizá las cantidades van a ser cero, ¿no es cierto? Quizá cuando el precio fue incremental, por ejemplo, nos juntamos los 82 que estamos aquí hoy día en clase, por ejemplo, ¿sí? Y decimos, vamos a comprarnos un BMW todos, ¿sí? Y llegamos al mercado y vemos que el precio del auto cuesta $18,000. Y decimos, y nosotros somos demanda, ¿no? Y vemos el precio y decimos, profesor, vean, amigos, no nos alcanza. ¿Cuál va a ser la demanda? Va a ser cero, porque realmente nosotros no podemos alcanzar este precio irrisorio. Pero en cambio, ¿qué pasaría si mañana el precio de un BMW se reduce a 0,30, por ejemplo, digamos $30,000 y podemos pagarlo? Quizá nuestra cantidad va a incrementarse, ¿sí? Entonces, es lo que pasa siempre. ¿Qué pasa cuando los precios tienden a ser incrementales? La demanda tiende a bajar. Lo que ya veíamos, ¿no? Que no les cause confusión. Solamente es una tabla donde tratábamos de representar qué pasa con los precios y las cantidades, ¿sí? Los precios incrementan y las cantidades, en cambio, tienden a sucumbir, ¿sí? Y lo mismo pasa con las cantidades y los precios de forma inversa, ¿sí? Es solamente para tratar de recrear. La curva de la demanda, que también les expliqué cómo se mueve, que tiene una pendiente negativa, lo vimos en un gráfico ya con todo, que empieza a desplazarse, todos darse en la mano izquierda, siempre la curva de la demanda, cuando su precio incrementa, tiende a desplazarse hacia la izquierda, ¿sí? Todos levanten la mano izquierda, representa la demanda. Si el precio incrementa, la mano izquierda va a seguirse moviendo cada vez cada vez a la izquierda, ¿sí? Es lo que pasa con la ley de la demanda, ¿sí? Manteniendo solamente precio y cantidad, amigos. No quiero que se confunda, ¿sí? Solamente es la parte teórica.
Entonces les expliqué también por qué viene dada también la pendiente, les expliqué que tiene una pendiente negativa y varía, les dije, por el precio de los bienes y servicios que compramos, o sea, todo explicado. Y aquí tenemos el gráfico, que yo bien también ya tuve que ponerlos, aquí lo mezcla, aquí trata de mezclar, perdón, aquí trata de mezclarles, ¿no? El precio, le ponen al revés. ¿Qué pasaría el precio cuando es cero, por ejemplo? ¿Sí? Nosotros demandaríamos mucho, ¿sí? Entonces yo voy a cero, por ejemplo, aquí está el precio cero. ¿Cuánto yo demandaría? 60. Puedo demandar todo lo que yo quiera, porque quizá es gratis, quizá no me cuesta nada, ¿sí? Pero ¿qué pasaría cuando el precio sube a 0,30, por ejemplo, ¿sí? Yo voy a ser capaz de demandar, por ejemplo, aquí está el precio, aquí voy a demandar yo más o menos 50,000. Bueno, aquí está un poco el 50 movido, pero va con este, ¿no? Entonces voy a ir viendo, miren cómo se construye, ¿sí? ¿Qué pasaría cuando me cuesta 0,60, me cuesta 40, con 0,90 me cuesta 30, por ejemplo, ¿sí? Con 1,20, ¿qué es lo que pasa, sí? ¿Qué es lo que está pasando? Los precios se vuelven incrementales, ¿sí? Incremento el precio. ¿Y qué está pasando con la demanda? La demanda se contrae, se hace cada vez más pequeñita, lo que ya les había explicado. Si lo que vimos antes, lo que nos adelantamos a ver, lo que vimos de un solo gráfico con varios ejemplos, ¿sí? Aquí también lo tenemos. Aquí también lo tenemos quizá con otra representación, ¿sí? Y miren cómo se empieza a mover la curva, ¿sí? ¿Por qué les digo que tiene pendiente negativa? La curva tiene pendiente negativa porque siempre la curva, ustedes hacen una curva como ustedes puedan, como ustedes quieran, y miren, trata siempre de irse a cero, ¿no? Trata siempre de topar el cero, mire. Siempre trata de topar el cero. Háganle una línea, háganle una curva, háganle una parábola, lo que ustedes quieran. Pero el concepto que quiero que se den a entender es que estas curvas, conforme el precio se incrementa, estas curvas lo que van atrayéndose es hacia la izquierda, ¿sí? Van atrayéndose hacia la izquierda. Háganle un palito, una bombita, un rayito, un círculo, lo que ustedes quieran. Lo que quiero que me entiendan es que las curvas de la demanda, las curvas de la demanda, hablando a nivel de parábolas, un poco en términos hasta ya aritméticos, lo que hace es tratar de moverse hasta la izquierda. Entonces, asimismo, como trato de explicarles esto, yo les voy a pasar un banco de preguntas para que ustedes puedan ir revisando con el tiempo y ver qué preguntas más les salen. Yo voy a tratar de activar un Google Drive para pasarles algunas cosas, porque esas láminas yo les mejoré en algunas cosas, traté de mejorarles en algunos conceptos, de algunos ejemplos para que nos quede más claro. Esto que vemos ahorita ya les expliqué con un solo cuadro, ¿sí? Por esta parte tenemos los precios, por acá las cantidades, ¿sí? ¿Qué pasa cuando las cantidades disminuyen? ¿O por qué las cantidades disminuyen? Porque los precios son incrementales. ¿Qué pasaría si los precios tienden a reducirse? Las cantidades tienden a incrementarse, ¿sí? No se olviden, chicos. Esa es la premisa de la ley de la demanda. Luego tenemos nuevos conceptos, ¿no? La demanda de mercado y la demanda individual, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿A qué se refiere demanda de mercado y demanda individual? Aquí es una premisa y un concepto muy pequeñito, el concepto más simple que vamos a encontrar dentro de economía. Y la demanda de mercado, como siempre les decía, recuerden siempre, amigos, recuerden siempre cuando hablamos de mercado, el mercado siempre, acuérdense cuando vamos al mercado de Ñaquito, al mercado de la Florida, al mercado de nuestra localidad, al mercado de Ibarra, de Ambato, a cualquier mercado, ¿qué es lo que hacemos en el mercado? ¿Cuántos somos los demandantes? ¿Sí? En el mercado somos muchos los demandantes. Hay mucha gente demandando los mismos productos que nosotros queremos. El arroz, el azúcar, el fideo, el atún que nosotros vamos a comprar al mercado. Mucha gente también lo está demandando. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere la demanda de mercado? La demanda de mercado se refiere a una sumatoria, es decir, sumo todas las demandas de la población o las demandas individuales o la demanda de los consumidores, como ustedes quieran entenderlo, y la sumo. Y esa corresponde a la demanda del mercado, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos los 82 mañana al mercado, no sé, vamos al mercado Santo Domingo, por ejemplo, si al mercado de pescado Santo Domingo, y todos vamos a demandar albacora para ser encebollado, por ejemplo, nosotros ¿en qué nos convertimos para ese mercado? Nosotros somos demandantes individuales. Y la sumatoria de todos los demandantes individuales se convierte en demanda de mercado, ¿sí? Recuerden siempre, el mercado es la parte más grande que existe, ¿sí? Todo eso es del mercado, ¿sí? Y nosotros, ¿qué somos? Los consumidores o los individuos que consumen. Somos una pequeña parte de este mercado, ¿sí? Y la sumatoria de todas estas personas, de estos consumidores, formamos la demanda de mercado, ¿sí? La demanda de mercado ¿de qué producto? De lo que queramos, de la albacora, del arroz,
¿sí? De los chifles, del maduro, quizá del verde, de lo que ustedes quieran, invéntense cualquier cosa, ¿sí? Las demandas individuales, la sumatoria de demandas individuales se convierten en demandas de mercado, ¿sí? Creo que con ese concepto les queda claro, ¿no es cierto? Y sigamos. Y sigamos. Entonces, como las demandas no siempre las demandas se miden por un segmento, ¿no? Por una sola persona. Normalmente las demandas siempre se miden por mercado. Es decir, cuando nosotros queremos hacer un proyecto, por ejemplo, queremos poner una compañía de transporte institucional para el sector público, por ejemplo, hablemos, ¿sí? Nosotros no nos enfocamos en un solo empleado público. Nosotros nos enfocamos y hacemos el proyecto para todas las instituciones del sector público que necesitan transporte institucional. Nosotros enfocamos nuestro producto hacia la demanda de mercado. Nosotros no enfocamos el producto hacia solamente la persona que necesita el transporte público. Nosotros enfocamos nuestro producto hacia toda la demanda de mercado, ¿sí? Entonces, la cantidad, entonces nosotros siempre tenemos que ver dentro del mercado siempre dos variables, las que decía en principio, la cantidad y el precio, ¿sí? ¿Y a qué se refiere la curva de demanda de mercado? Ya veíamos el mercado, la demanda individual, hemos visto las curvas que se desplazan siempre hacia la izquierda, y cuando mezclamos todos esos conceptos y decimos la curva de demanda de mercado, ¿a qué se refiere? ¿No es cierto? Realmente este montón de conceptos, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Y realmente la curva de demanda de mercado nos indica principalmente el total de lo que demanda el mercado. Si las demandas individuales sumadas nos muestra cuánto el mercado necesita, cuánto va a variar en su precio mientras todos los factores se mantienen constantes, ¿sí? Lo que veíamos en principio, el cuadro, quizá en cada concepto de aquí que veamos, ustedes van a acordarse, acá el precio y acá la cantidad, ¿sí? Y van a decir, la ley de la curva de la oferta, la ley de la demanda del mercado, ¿a qué se refiere? Si tengo en condiciones normales, solamente tomando el precio y la cantidad, ¿qué es lo que pasaría cuando los precios incrementan, cuando los precios bajan? ¿Sí? Entonces digo, ya, cuando los precios incrementan, la demanda baja. Y cuando los precios bajan, la demanda incrementa. Una curva relativamente contraria lo uno al otro, ¿no? Si los precios incrementan, lo otro baja, si sube, lo otro sube, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la curva de la demanda, ¿sí? A lo que veníamos repasando en principio. Pero no quiero andarme en los conceptos quizá muy económicos, ¿no? Lo que quiero es que me entiendan hacia dónde quería llegar yo con la curva. Y por eso es que la curva y esta clase es clave para poder entender lo demás. Y tenemos gráficamente la curva, lo que hemos visto antes, que es la sumatoria de las cantidades, precio-cantidad. No se vuelvan locos, es lo que ya vimos. ¿Cómo se mueve la curva? La curva se mueve siempre hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque los precios van cambiando en base a las condiciones de la cantidad va cambiando en base a las condiciones del precio que tenemos, ¿sí? Y aquí podemos ver, aquí es un ejemplo que tenemos, no quiero que se vuelvan locos, quédense con lo que en principio les indiqué. ¿Qué pasaría cuando cambia un precio, ¿no es cierto? Aquí tenemos este precio, cambió. Aquí tenemos el precio de 2, y acá tenemos precio de 1, acá hay demanda 1, acá hay demanda 2, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasaría? Hoy en principio tengo un precio de 2 y tengo una cantidad demandada de 1, ¿no es cierto? Cuando el precio baja, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo? Incremento mi cantidad. Lo que veíamos. Aquí vemos el desplazamiento de A a B, de B a A, ¿qué es lo que pasa cuando teóricamente, ¿no? Teóricamente cambia el precio de un producto, A se incrementa, el otro disminuye, ¿sí? Teóricamente tiende a ser lo mismo que les expliqué en principio, quizá de una manera mucho más simple, ¿sí? Pero no me puedo saltar las láminas, dejarles sin explicar porque quizá ustedes en su casa ven las láminas y se vuelven locos. Es lo que ya vimos, ¿sí? Es lo que vimos en principio. ¿Qué pasaría cuando el precio de algo se incrementa? Pues la curva tiende a desplazarse, ¿no? Tiende a desplazarse. Yo con $1, con $1 podía comprarme yo 2 pollos, ¿sí? Podía comprarme 2 pollos. ¿Qué pasa el día en que sube el precio a 2? Ya no puedo comprarme uno, ya no puedo comprarme 2, tengo que comprarme solamente 1. Es decir, se desplazó de A a B, ¿sí? Ya no puedo comprarme 2, tengo que comprarme 1. ¿Por qué? Porque el precio se incrementó y mi demanda tiende obligatoriamente a bajar, ¿sí? Este momento, olvidémonos del gusto, la preferencia, la vecina, la sazón, que es mi amiga, mi conocido toda la vida, he comido siempre ahí, me encanta la albacora ahí, es lo más sano, lo más rico que existe. Olvidémonos por ahora, ¿sí? Solamente precios y cantidades, ¿sí? ¿Qué pasa con el precio y la cantidad?
con el uno y con el otro. Si incrementa, disminuye, y ya sabemos lo demás, ¿sí? Luego tenemos las variaciones en el precio del bien, lo que ya les explicaba. Aquí tienden a ser fórmulas, lo que ustedes ya vieron, lo que yo les expliqué. Si el precio, aquí es facilito, ¿no? Si el precio de un producto o de un servicio incrementa, ¿qué pasaría con la cantidad? La cantidad demandada tiende a disminuir. Si el precio, en cambio, de un producto o de un bien X, normalmente X tiende a ser bienes o servicios, ¿sí? ¿Qué pasaría si el precio de un bien o servicio tiende a disminuir? La cantidad demandada tiende a incrementar. Recuerden que tenemos lo contrario, ¿no? Si los precios incrementan, las cantidades tienden a disminuir. Y lo contrario también cuando los precios tienden a bajar, ¿sí? Entonces, lo que nos explicaba el Joffre antes. Aquí tenemos una fórmula, no quiero que se vuelvan locos, no se aprendan la fórmula, no hace falta, ya les voy a explicar ahorita de forma breve qué es lo que quiere decir, ¿sí? Esto, alfa, le elimino, no le hagan caso, no se vuelvan locos. Cuando quiero medir un bien ordinario, cuando quiero determinar un bien ordinario, lo que quiero decir, un bien ordinario tiende a ser un bien común, un bien o servicio que está dentro de la canasta básica o que todos consumimos. Por ejemplo, algo que todos consumimos normalmente, quizá más del 80% de la clase, un bien ordinario es el azúcar, por ejemplo, ¿sí? Todos consumimos azúcar. Arroz, quizá el 100% de la clase consumimos arroz. El pan, quizá el 100% de la clase, ¿sí? Entonces, ¿en qué se transpone? ¿En qué se transpone un bien? Vamos primero por el concepto de bien ordinario. Un bien ordinario, porque vamos a entrar ya a los tipos de bienes, ¿no? Un bien ordinario se transpone en un bien necesario, en un bien que nosotros, sin ese bien, nosotros no podemos, realmente no podemos vivir, ¿sí? Necesitamos que ese bien sea parte de nuestra dieta todos los días. O, por ejemplo, hablemos del agua, la luz, del teléfono, la telefonía celular, no sé, el uso de datos electrónicos, por ejemplo, son bienes ordinarios que nosotros necesitamos consumir todos los días, ¿sí? Es a eso a lo que se refiere la fórmula, ¿sí? No les voy a explicar para qué viene, dónde viene, porque nos centraríamos en asuntos matemáticos y no nos interesa por ahora, ¿sí? Todo esto se transpone, todo esto viene dado desde el origen que decíamos en principio solamente, y seguimos hablando de la ley de la demanda solamente a partir de los precios y las cantidades. Pero ¿qué pasaría cuando yo, por ejemplo, divido solamente la cantidad de un bien demandado versus el precio de la cantidad de un bien demandado? ¿Sí? Si es que el resultado de ese cociente tiende a ser cero o es menor que cero, normalmente yo hablo de un bien ordinario, ¿sí? Hablo de un bien ordinario. Olvídense todos estos factores que tenemos acá a los lados, olvídense esta parte de tantas cosas que nos ponen aquí para poder confundirnos. Olvidémonos de esta parte, ¿sí? Hablemos solamente del precio y la cantidad. Cuando yo divido la cantidad, por ejemplo, ¿sí? Digo, por ejemplo, 100 unidades y a precio de 10, por ejemplo. ¿Cuánto es el cociente? Digamos, por ejemplo, me va a dar, no sé, creo que me da 0,10, por ejemplo, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, hablo de un bien ordinario, ¿sí? Entonces, ¿qué demanda aquí mucho de un bien ordinario? Es que el valor sea menor que cero, ¿sí? Y volvemos a lo mismo que decíamos antes. La curva de la demanda es negativa, que ya les expliqué. La variación, ¿qué pasaría cuando un precio aumenta, la demanda disminuye? Cuando el precio baja, la demanda baja, ¿sí? Ejemplos, alimentos y ropa, por ejemplo, ¿sí? Lo que usamos a diario, un bien ordinario tiende a ser lo que nosotros a diario usamos, ¿sí? No se vuelvan locos, no es como para quedarnos en esta parte toda la hora, ¿sí? No se aprenden la fórmula, no creo que va dentro del examen fórmulas, no vi. En el banco de preguntas vi muchas cosas más teóricas, ¿sí? Y luego tenemos la función de la demanda, ¿sí? La función de la demanda. Esta parte sí ya es nuevo, eso sí voy a explicarles con más detalle y más detenimiento, ¿sí? Nosotros en principio, cuando hablamos ley de la demanda, yo les dije que solo se concentren en el precio y la cantidad. Pues ahora, sí vamos a hacer lo que nuestros compañeros ya nos decían. Pero ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, el precio sigue siendo el mismo? No cambia el precio. ¿Te puedo seguir demandando el mismo bien? ¿Qué pasa con la sazón? ¿Qué pasa con la preferencia? ¿Qué pasa con mis ingresos? ¿Qué pasa con los precios que tienen otros bienes? ¿Qué tal si el encebollado donde mi vecina es igual de rico y cuesta menos? ¿Qué pasaría con los consumidores, por ejemplo?
con las expectativas que yo tengo. Yo me quería comer un encebollado bolquetero, con todas las de ley. Pero ¿qué tal si no era lo que yo esperaba? ¿Sí? Y aquí tenemos ya las funciones de la demanda, ¿sí? Y también la demanda también tiene otros factores, tiene otras cosas que le atañen a la demanda para que sea una demanda. Y es lo que decíamos en principio, lo que nos comentaron. ¿Qué pasaría con las cantidades demandadas si es que, por ejemplo, el precio incrementa? ¿Qué pasaría con las cantidades demandadas si, por ejemplo, ya este aspecto de aquí, el precio, lo hemos visto hasta el cansancio? Si es que el precio incrementa, ¿qué pasa con la demanda? Disminuye. Si el precio disminuye, la demanda incrementa. Y esta parte ya lo vimos. ¿Sí? Hemos matado esta parte, la primera función. ¿Sí? ¿Por qué la cantidad en la ley de la demanda está en función del precio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el precio? Que ya lo matamos. Aumenta, disminuye, incrementa, baja. ¿No es cierto? Ya lo vimos hasta el cansancio. Pero asimismo, la demanda, para convertirse en demanda, también tiene otros factores a su vez. Y normalmente está compuesto. Realmente no son todos los factores económicos que intervienen en la demanda. No son todos los factores que intervienen para nosotros demandar algo. También intervienen muchos más factores. Nosotros podemos aquí hacer ecuaciones y decir es que también interviene la preferencia, la relación económica que tengo, la relación sentimental, la relación no sé, de amistad que tengo con la persona o donde yo compro. Y puedo seguir incrementando aquí miles y miles de factores, ¿sí? Pero vamos a quedarnos solamente con estos pocos, que normalmente los libros de economía nos lo prestan, ¿sí? Nos dan esto, que hay alguien más estudió. Entonces, también decimos que la cantidad demandada también está en función de ¿qué? Para que esa demanda sea incremental o se reduzca, también en función de qué también está. Aparte del precio, también está en función de la renta, que la vamos a representar con la letra M. También está en función de otros precios de bienes y servicios relacionados, que lo vamos a representar con la letra P. Con los gustos, las preferencias, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, como vamos a representarlo con la letra G. El número de consumidores o el número de personas o compradores con letra N. Y las expectativas, lo que yo espero del producto con EXP, ¿sí? Con EXP. Y realmente, ¿a qué se refiere cada uno de los factores que nosotros hemos visto? Realmente un ejemplo de cada uno, para poder entender, ¿no es cierto?, la economía. Para poder entender la economía, pues yo entiendo mejor con un ejemplo. El precio de los bienes, que lo hemos visto hasta el cansancio. La renta, quiere decir el nivel de ingresos que yo tengo, ¿sí? Puede ser que yo no solo trabajo en el ITESUD, también trabajo en un taxi, trabajo en otra universidad, doy clases por aquí, por allá. Mi renta fue incremental. ¿Qué pasaría con la cantidad demandada? Quizá tenga que subir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quizá ya no me voy a consumir un encebollado, voy a consumirme 2 y quizá ya no me consumo encebollado. Cambio mi gusto y digo, ya no quiero porque tengo más ingresos. Hoy realmente mi renta es superior. Yo antes ganaba $800, hoy gano 1,800. Y ya no quiero comer encebollado, quiero comer arroz marinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi renta cambió, ¿sí? Entonces hace que mi renta también las cantidades demandadas se incrementen. Y que ya lo vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver qué pasa cuando la renta baja. También existen otros productos relacionados. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta el encebollado con arroz y chifles, ¿sí? ¿Qué pasaría si el precio del arroz sube, por ejemplo? Un buen acompañante. ¿Qué pasaría si el precio de la albacora sube? ¿Qué pasaría con las cantidades demandadas? Quizá mi plato de encebollado que cuesta 3,50 ya mañana no cuesta porque los productos relacionados fueron incrementales, por ejemplo, ¿sí? Yo tenga que disminuir esa cantidad demandada. Si ya no puedo comerme un encebollado porque está caro. Los gustos, quizá me gusta más el encebollado de la vecina Juanita, pero lamentablemente me tengo que ir donde la vecina Pepita porque es más barato, ¿sí? Los gustos. Los números de consumidores también influyen mucho en la cantidad de demanda. Cuanto más consumidor tenga yo en el mercado de un producto de encebollado, por ejemplo, mayor van a ser las cantidades demandadas, ¿sí? ¿Por qué? Por el gusto, la preferencia, la sazón, lo que ustedes quieran. Y las expectativas. Imaginaba un encebollado grandote en un plato enorme con un montón de albacora, riquísimo, que hasta se me hace agua a la boca. ¿Qué pasa si no es lo que era yo? ¿Sí? ¿Qué pasa si es que no es como yo esperaba ese plato? Quizá tenga que la cantidad demandada tendrá que disminuir.
Pero ¿qué pasa si es que supera mis expectativas? Yo sigo recomendando y le cuento a mi ñaño, a mi amigo, a mi mejor amigo, a mi compañero de trabajo, a mis panas de literatura, le comento. Quizá la demanda tenga que subir porque les digo, mira, es el mejor encebollado que existe en todo el Ecuador, ¿sí? Entonces, como vemos, la demanda también tiene factores, ¿no? No solo depende del precio. Y es la primera pregunta que me hacía mi compañero y me decía, ¿la demanda solo depende del precio o también de las cantidades de gustos de preferencias? Y Joffre también ya nos dio una explicación. Entonces, ahora podemos ver que sí, la demanda, no solamente en la demanda influye el precio, también influyen otros factores necesarios para determinar que esta demanda, esta cantidad demandada, sea incremental o sea decremental, ¿sí? Y no solamente es el precio, sino también es la renta o mi ingreso, también es los otros productos que lo acompañan, las otras cosas que lo acompañan a ese consumo, también los gustos, el número de consumidores y las expectativas que yo tengo en el producto, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que la demanda sí depende de otros factores también, ¿sí? Y no me voy a detener, voy a tratar de seguir porque vamos a ver los factores que desplazan a la demanda. Si se acuerdan, el desplazamiento de la demanda siempre es a la izquierda, ¿no es cierto? Cuanto más sube el precio, menos demanda, ¿sí? Vamos a ver qué factores es los que demandan. Entonces, yo he tratado de ponerles aquí en contexto algo que me encontré en el internet y que me pareció bastante adecuado, bastante didáctico para poder saber, ¿sí? Es que no solamente la demanda se tiene que mover estrictamente hacia la izquierda, ¿sí? No solamente hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda. También se puede mover a la derecha. ¿Por qué se puede mover a la derecha? Cuando yo ya mezclo todos los factores, cuando yo tengo la función de la demanda con toda la M, la G, la X que veíamos, ¿cierto? Las iniciales que veíamos, las preferencias, los gustos, la renta, el número de consumidores, ¿qué pasaría? También la demanda, cuando yo ya meto muchos más factores, la demanda también puede moverse tanto a la izquierda como a la derecha, ¿sí? Rompe un poco el esquema de la ley de la demanda que veíamos, la ley de la demanda solo en función del precio y la cantidad. Rompe un poco el esquema, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si mañana el precio o el gusto, por ejemplo, cambia, o mi renta cambia, ¿no es cierto? Quizá yo no sea capaz de comerme un solo encebollado. Quizá yo desayune y meriende encebollado, porque mi renta me da. Entonces tengo que, mi demanda va a ser un poco más incremental, va a moverse hacia la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque los precios quizá bajaron y mi renta incrementó. Soy capaz de comprar más, ¿sí? Y lo vamos a ver en la vida diaria. Diariamente podemos verlo. ¿Qué pasaría si mañana baja el precio de la gasolina, por ejemplo? Sí, voy a tratar de demandar más gasolina. Voy a usar con más intermitencia mi auto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, mañana disminuye? No sé, hablemos que no sé, algo caro, no se me ocurre ahora mismo, algo caro. El precio del salmón, por ejemplo, ya que casi en Ecuador no se consume y casi nadie, gente que tiene dinero, lo hace. Y dice, el precio del salmón disminuyó. Quizá mañana todos en Ecuador podamos consumir diariamente salmón, por ejemplo, ¿sí? Entonces sucede también eso cuando mezclamos todos los factores que intervienen en la demanda, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la premisa, ¿no es cierto? Entonces, mezclando todos los factores, cuando los factores son diferentes al precio, cuando no tenemos solamente el precio, lo que decíamos en principio, también los otros factores, excluyendo el precio, ¿no? Aquí no le puse precio, miren, ustedes pueden ver aquí en esta premisa, no le puse precio, ¿por qué? Porque el precio ya hablamos, si le excluyo el precio, no pongo precio, ¿qué pasaría con los otros factores? Los otros factores también son capaces de desplazar la curva de la demanda, ¿sí? También pueden mover la curva de la demanda. ¿Por qué? Por la situación que yo expliqué acá, ¿sí? Los otros factores pueden hacer que mi curva se mueva o bien a la derecha o bien a la izquierda, ¿sí? Entonces ya dejó de ser una ley, ¿sí? Porque tengo más factores. Entonces hasta aquí tenemos los desplazamientos de la curva, que es aquí mezclando todos los factores, o bien puede ser a la izquierda, o bien puede ser a la derecha, ¿sí? ¿Causados por qué? Por las cantidades que yo empiezo a demandar, mis amigos, ¿sí? El precio puede permanecer estático, no puede moverse el precio. Del caso de las tablets, por ejemplo, sí, las tablets pueden seguir costando $200 las Samsung,
Pero yo, como tengo un taxi, tengo una camioneta, un bus escolar, y todos están trabajando y generándome renta, yo ya no quiero comprarme una Samsung. Yo quiero hoy recibir en clase, yo quiero recibir la clase del profesor Jaramillo, quiero yo hoy recibir la clase en una tablet que sea Apple. Punto. Se acabó. ¿Qué pasó con la demanda de Apple? Tiende a ser incremental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos aquí nos ha ido bien en los negocios y tenemos una demanda más por Apple. ¿Y qué va a pasar en cambio con Samsung, que mantenía su precio? Quizá va a ser desplazada, ¿cierto? Las cantidades van a ser cada vez menos. ¿Por qué? Porque hay un producto nuevo, hay una preferencia y una renta que está desplazando la curva. Y no necesariamente fue el precio, fue el gusto y la preferencia. ¿Sí? Entonces, los cambios en la demanda no solo se dan por el precio, mis amigos, se dan también por el gusto, la preferencia, la renta, el número de compradores, el número de vendedores y cualquier otro factor que ustedes en la vida diaria vean por qué dejamos de comprar o adquirir algo, ¿sí? Incluso ustedes pónganle en el buen trato, el feeling, que el vecino me fía, que el vecino no me fía, todos esos son factores que influyen en la demanda, ¿sí? Y tenemos el primer factor, la renta, de lo que hablábamos, ¿sí? Estábamos viendo aquí los factores, habíamos visto los factores, les había explicado, explicamos el precio hasta el cansancio y les dije que voy a tratar de explicarles estos factores uno a uno con ejemplos. Vamos a centrarnos en la parte de acá abajo, ¿sí? En los factores. No quiero que se olviden esta lámina es premisa, esta lámina es muy importante porque a partir de esto voy a empezar a explicar cada uno de estos puntos con ejemplos y cómo es que desplazan a la curva, ¿sí? Y creo que ahora sí me interrumpan y me pregunten lo que ustedes quieran, si está claro, no está claro, si repito o avanzo. Muy claro, profe. Profe, una pregunta. Está acá, profe. Por ejemplo, aquí sería con referencia al instituto, ¿no? Ya. No suben los videos para las clases. O sea, por ejemplo, la clase que anteriormente usted dio, no lo suben todavía al sistema. Ya, Eso es no. perjudicial para el instituto. O sea, yo me refiero a la demanda, ¿no? Eso es perjudicial para el instituto porque uno quiere actualizarse, no pudo asistir a clases y todavía no lo suben el video, mire, entonces nosotros perdemos conocimiento, perdemos todo. Entonces, también pues, es parte de la demanda del instituto, por ejemplo. Eso es lo más que... Ya, no hay problema. No hay problema. Yo les voy a pedir que la clase de hoy y la clase pasada pues la suban en urgencia. Y creo que sí nos darán el favor un poco rápido. ¿Tienen otra pregunta de la clase? ¿Algo más de la clase? ¿Alguna acotación o algo? ¿O todo está claro? Todo está claro. Ya no hay problema. Lo que sea de la tarea, Juan, ya les explico al final. Hágame acuerdo, antes de que se acabe la clase, yo les explico. No sé cómo vamos de tiempo, pero estamos por acabar. Bueno, a ver, vamos a darle un poco de acelerador a esto, ¿ya? Para poder ver. Entonces, vamos a ver los factores que les decía. Vamos a verlos uno a uno, ¿sí? ¿Qué pasaría con la renta, por ejemplo? ¿Sí? La renta la debemos de entender, la renta, como los ingresos que tenemos, ¿sí? Los ingresos extras o los ingresos que tenemos por nuestra situación laboral o por los negocios que tengamos, ¿sí? Ya que tenemos la premisa, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la renta se incrementa? Como les decía yo, si yo tengo mañana más capacidad de pago, por ejemplo, tengo un nuevo empleo, más trabajo, tengo un taxi, un bus, un bus escolar y todo ello, ¿qué pasaría, por ejemplo? Lo que pasaría es que yo voy a empezar a demandar mayor cantidad de productos, ¿no es cierto? Voy a tener más cantidad de productos para demandar. Pero por el contrario, por ejemplo, ¿qué pasaría si me despiden de mi trabajo? Si el bus que tengo se choca, por ejemplo, quizá yo no pueda demandar la misma cantidad, ¿sí? Entonces, normalmente lo que hace la renta o los ingresos que tenemos como individuos, como personas, lo que hace es que podamos consumir un poco más o un poco menos, ¿sí? Y no tiene nada que ver con los precios, ¿no? Simplemente digamos que el precio de la libra de pollo sigue siendo la misma, pero ¿qué pasaría si mi renta es incremental, por ejemplo? Si mi renta incrementa, mis ingresos incrementan, simplemente yo voy a tener más capacidad de comprar más unidades de pollo, ¿sí? Eso es lo único que pasa con la renta.
Y tenemos aquí con la renta un bien normal o lo que decíamos antes, ¿no? Un tipo de bien común de las cosas que necesitamos nosotros diariamente. ¿Cómo se mide esto? Una simple ecuación, como les decía, borremos las alfas, borremos las cantidades de los precios y que tenemos una ecuación normal del precio sobre la renta, ¿no es cierto? Entonces, así es como yo mido la relación precio-renta. Perdón, cantidad-renta. Aquí tengo la cantidad y aquí tengo la M. Recuerdan que me representaba la renta, ¿no es cierto? Me representaba la renta. Aquí tengo la renta. Y normalmente si esto es mayor que cero, me va a decir que es un bien normal. ¿A qué se refiere que es un bien normal? Un bien que todos los días consumimos, algo que todos usamos, que está dentro de la canasta básica, que forma parte de nuestra dieta común, ¿sí? Por ejemplo, el agua, la comida, la ropa, los bienes, servicios de primera necesidad son catalogados como bienes normales, ¿sí? Vamos a ver luego a qué se refiere un bien sustituto, un bien complementario, ¿sí? Eso es con el bien normal. Y luego tenemos, bueno, nuevamente, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mi renta incrementa y la demanda baja? Si mi renta baja, la demanda tiende a ser, la renta tiende a ser hacia arriba, ¿sí? Ah, perdón, me estaba confundiendo, perdónenme amigos, ya. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando yo tengo la otra premisa, ¿no? Ya no si es que mi renta incrementa y mi demanda incrementa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando mi renta incrementa y mi demanda baja? Todo lo contrario, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que dejé de hacer yo? ¿Sí? ¿O por qué mi renta disminuyó y mi demanda incrementó? Todo lo contrario a lo que se lleva normalmente como demanda. ¿Qué es lo que pasaría o de qué hablamos? Lo que estamos hablando cuando esta premisa cabe, normalmente lo que la persona está buscando, o el consumidor lo que está tratando de hacer, es tratar de comprar un bien inferior, ¿sí? O un bien que ya no deja de ser común, deja de ser necesario, ¿sí? Por ejemplo, digamos, por ejemplo, como mi renta bajó, ¿no es cierto? El día de hoy mi renta bajó, pero yo tengo que seguir demandando, por ejemplo. Si yo tengo que seguir comiendo porque yo necesito comer para vivir. Pero mi renta decreció, por ejemplo. Mi renta en principio eran $100, hoy mi renta son 90. Sin embargo, yo tengo que seguir comiendo, tengo que seguir demandando productos del mercado. ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que se compone de eso? Se compone de eso que se llama, de lo que nosotros llamamos a nivel económico nosotros los llamamos como bienes inferiores, ¿sí? ¿Por qué es un bien inferior, por ejemplo? Porque existe una transposición del consumo. Si nosotros en principio con una renta alta comprábamos quizá pollo y carne de res, por ejemplo, y vamos al mercado y como tenemos menos renta y queremos seguir consumiendo, ¿qué pasa con ese bien inferior? Nosotros tenemos que transponerlo. Es decir, ya no puedo comprar la carne, el pollo. Lo que normalmente se compra es fideos, por ejemplo, ¿sí? Tratando de suplir esa necesidad. Digo, hoy llegué al mercado, mi renta no me alcanza, necesito seguir demandando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me compro simplemente un poco de fideos, me compro un poco de alberjas, de lenteja seca, para poder tratar de suplir esa renta que ya no tengo, ¿sí? Entonces digo, necesito seguir comiendo, necesito seguir viviendo, que mi renta bajó, sigo demandando menos de un producto, pero lo sustituyo o lo pongo con otro que es inferior, ¿sí? Entonces la carne, digamos, está en etapa superior y el fideo, no es por hacerlo de menos, pero está así a nivel económico, está bajo. Entonces lo que hago cuando mi renta baja, necesito seguir demandando y lo que demando es otro producto, ¿sí? Y tenemos la misma transposición, que divido la cantidad para la renta, cuando es menor que cero, es un bien inferior. Si me da mayor que cero, recuerdan, cuando me da mayor que cero, en cambio es un bien normal. Pero ¿qué pasaría cuando tengo menor que cero? Es un bien inferior, ¿sí? Pasó algo con mi renta. Mi renta quizá disminuyó y tengo que seguir demandando. Si mi renta es incremental y mi demanda baja, por ejemplo, quiere decir que sigo consumiendo lo mismo, pero quizá en menor cantidad, ¿sí? Y luego tenemos los productos o bienes relacionados con el bien en cuestión, lo que decíamos, ¿no? Los bienes sustitutos, lo que les explicaba en principio. Y nosotros, ¿a qué nos referimos a nivel económico con bienes sustitutos? Y nos habrá pasado en miles de ocasiones que quizá no encontramos el producto o ya no somos capaces de comprar un producto. Lo más común a nivel económico y a nivel familiar lo que nos pasa
es tratar de cambiar el azúcar por la panela, por ejemplo, ¿sí? Ya no puedo comprar la misma cantidad de azúcar. ¿Qué es lo que hago? Lo sustituyo por quizá panela, quizá por miel. No me da la misma satisfacción, pero tengo que tratar de sustituirlo. ¿Por qué? Porque quizá no me alcanza para comprar la misma cantidad de azúcar. Quizá con lo que compro de azúcar, con los componentes de azúcar, hoy me alcanza quizá para comprar más panela. Asimismo nos ha pasado durante la pandemia, son los ejemplos más claros. Estamos viviendo la pandemia todavía. Que antes la gente usaba con más intermitencia el auto, el bus. ¿Qué ha pasado? La gente cambió ese producto por un scooter, perdón, por un scooter eléctrico, por ejemplo. Sí, la gente ya no usa el bus, el auto privado. Ahora lo que usa es un scooter, ¿sí? Los bienes sustitutos normalmente lo que hacen, como su nombre lo indica, es tratar de cambiar el hábito, tratar de cambiar el producto que estamos consumiendo. Trata de hacer bajo las mismas condiciones de hacer lo mismo, ¿sí? El azúcar lo que es un endulcorante. Lo que trata de hacer la miel o la panela es lo mismo, darnos un dulzor al jugo o al café, por ejemplo. ¿Sí? El scooter lo que hace en relación al bus o al auto es proveernos de transporte. Y así con miles de cosas y con miles de productos y servicios que tenemos. ¿Qué pasa con los productos sustitutos? Los productos sustitutos, en cambio, nos dice a nivel económico la fórmula que cuando X y Y son iguales, por ejemplo, ¿sí? Quiere decirse que X y Y, que tanto el azúcar y la panela son iguales, no se puede comparar qué pasa con la fórmula, que se convierten en productos sustitutos, ¿sí? Los productos sustitutos solamente se pueden hacer comparaciones en algo que sustituye, por ejemplo, el azúcar nunca le sustituirá a la sal, por ejemplo, ¿sí? Siempre la comparación de productos sustitutos se hacen siempre con productos de la misma calidad, ¿sí? O del mismo beneficio que nos quiere dar, ¿sí? Esos son con los productos sustitutos. Y luego tenemos la relación de los precios relacionados con los bienes en cuestión. Y volvemos una vez más a los precios. Y tenemos otros tipos de bienes, los bienes complementarios, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en bienes complementarios, lo más común que tenemos, por ejemplo, hay gente a la que le gusta, por ejemplo, tomarse un buen café, pero con un tanto de azúcar, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando el precio del café, por ejemplo, es incremental, por ejemplo? ¿Qué pasaría con el azúcar? Dicen, no, pues yo sin mi café de la tarde no puedo vivir. Pero ¿qué pasa con el azúcar? El azúcar quizá tenga a disminuirse, porque dice, por ejemplo, ya no me alcanza la renta para comprarme un azúcar, pero sin embargo tengo que seguir consumiendo un poco de café. Entonces, ¿qué hace la renta? La renta disminuyó la renta, del ejemplo, disminuyó mi ingreso, pero quiero seguir tomando café. ¿Qué pasa con el producto complementario? El complementario normalmente siempre pasa que el complementario es el que baja de precio. Hablemos del encebollado, como decíamos en principio, el producto que les puse, un producto estrella, ¿no? Que todos consumimos, la mayor parte de ecuatorianos nos gusta. Y decíamos, por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si mañana la persona donde yo como el encebollado me dice, mire, incrementó el precio del encebollado? Y yo sé que la cebolla es lo que le da realmente vida, ¿no? Y digo, ¿sabe qué? Deme el encebollado sin cebollas por hoy. ¿Sabe que no me alcanza para poder pagar? Sigo teniendo encebollado, pero quizás sin cebollas, ¿sí? Pues trato un poco del producto complementario de disminuir la demanda. Le digo, ¿sabe qué? Póngame solamente, digamos que el encebollado nos cubran aparte de la cebolla. Ya no me ponga los 50 centavos de cebolla en el encebollado, póngame solo 25. Sin embargo, el producto principal lo que sigo es consumiendo y quizá el complementario es el que reduzco, ¿sí? Y tenemos asimismo de los productos complementarios. Los complementarios normalmente tienen una relación inversamente proporcional cuando son complementarios. Cuando el precio de uno incrementa, normalmente el otro tiende a disminuir, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo? También puse un ejemplo con las impresoras de la tinta, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría si el precio de las impresoras incrementa? Quizá tengo que comprarme la impresora, obligatoriamente me compro la impresora. Y quizá el precio de la tinta de colores, por ejemplo, no la voy a consumir. Voy a tratar de excluir la tinta de colores, voy a comprar una tinta de más negro y mis deberes voy a presentar con tinta negra, ¿sí? Normalmente eso pasa con los complementarios. Los complementarios acompañan al desarrollo del otro bien o servicio, ¿sí? Y tenemos por otra parte los bienes independientes, que los complementarios de los sustitutos no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿sí? Pero sin embargo, yo sé que es
una connotación que me dirán, profesor, estás loco, ¿para qué nos dices los bienes independientes si no tiene nada que ver el uno con el otro? Sin embargo, que a nivel económico, en las comparaciones que se hace, siempre se habla de variables independientes y se cita tanto esto como bienes independientes. No afecta el consumo del uno del otro. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo mañana incremento el consumo de luz, por ejemplo, con el respecto al consumo de agua? No tiene nada que ver en absoluto, ¿sí? Cada uno trabaja en su propia función, ¿sí? Y los productos independientes, pues cada uno son independientes, siempre se mide precio contra cantidad, tienen que ser mayor que cero y vamos a trabajar de manera independiente. Por ejemplo, el precio, yo les puse el ejemplo, ¿no? El precio de la leche respecto a los zapatos deportivos, nada tiene que ver lo uno con lo otro, ¿sí? El cambio el cambio del precio de la leche, por ejemplo, en absoluto me va a afectar a mí el precio de los zapatos deportivos, ¿sí? Son bienes independientes. Y como veíamos, también hay otros factores que nos arguyen, ¿no? Hacen que nuestras preferencias, nuestros gustos, también tengan mucho que ver con la demanda, ¿no? Nosotros podemos seguir demandando cierta cantidad de productos, pero nos enfocamos mucho más en el gusto, la preferencia, las recomendaciones, quizá el número de vendedores que existen, la cantidad de producción, por ejemplo, las expectativas y todo lo que hablábamos en principio. También son factores determinantes de la demanda. No solo es el precio, ¿no? Nunca nos olvidemos. En la ley de la demanda, precio-cantidad, sí es cierto. Pero cuando hablamos de función de la demanda, sí intervienen otros factores que hacen que nuestro consumo de algo sea diferente de un momento a otro, ¿sí? Y los desplazamientos que hemos visto, siempre todos estos factores hacen que la curva se desplace o bien a la derecha o bien a la izquierda, ¿se acuerdan? O bien a la derecha, o bien a la izquierda, o bien a la derecha, ¿sí? No siempre en un solo sentido. Puede desplazarse la curva en el sentido que a bien tenga los otros factores que queremos determinar, ¿sí? Y eso ha sido toda la clase, mis amigos. Eso era la clase de hoy. La última parte es mucho más teórica, un poco menos práctica, menos interesante que lo otro, porque son cosas que quizá ustedes ya conocen. Lo que me quiera decir, Byron, con mucho gusto. Sí, profe, buenas noches. Es respecto al deber. Estaba leyendo y dice que hagamos una presentación en PowerPoint, pero hasta donde tengo entendido o yo he querido subir los deberes, solo te permiten en PDFs, no sé, entonces cómo lo vamos a No, realizar. Esa era mi no hay inquietud. problema. Lo convertimos del deber a PDF. ¿Sí saben cómo hacerlo? Archivo, guardar como. Ujú. Sí, sí. Otra de mis dudas, ahí dice que hagamos un cuadro sinóptico o por el Podemos estilo, o sea, usar, podemos usar un cuadro sinóptico, podemos usar el organizador gráfico que ustedes quieran. Dentro de la misma herramienta de PowerPoint nos ofrece varias formas o autoformas de cómo podemos organizar la información. No hay problema de esa parte. Ustedes pueden ok. usar un organizador gráfico el que ustedes a bien tengan a gusto. ¿Sabe que yo, profesor, hice yo no sé, un cuadro, una tabla, lo que ustedes quieran? No hay problema. Todo está muy bien. Usen mucho más su creatividad y sobre todo quiero que los conceptos les queden más claros, más que usar una herramienta u otra. Si los conceptos que se queden más claros es lo que me interesa. La Listo, herramienta que... gracias, profe. Sí, Inge, buenas noches, ¿cómo está? hola, todo bien. Perdón por no conectarme, lo que pasa que justo me salió este mes un trabajito y esta es mi primera vez que me conecto a su clase. Bueno, ya le conozco del No, anterior que nos dio. chévere, ya nos vimos, ya no hay problema, no hay problema. Sí, Yo voy a pedir que suban el día de mañana esta clase y la anterior para que ustedes también puedan igualarse. La anterior fue más interesante, más chévere porque empezamos la clase. Fueron conceptos más básicos, si ustedes ven ahora, la clase anterior con esta fue un poco más fuerte. La clase anterior sí fueron conceptos más básicos, con muchos más ejemplos, ¿no? A pesar que esa tampoco no dejé los ejemplos. Pero yo espero que mañana, ojalá por la tarde, ya les puedan subir. Yo voy a tratar de pedirles mañana con el instituto para que les suban. sí, Inge, una pregunta. En el creo que es el deber 3, dice que toca sacar dos autores, ¿verdad? O sea, Sí, consultar sobre dos autores. En este caso puede ser del mismo que le hice en el en el taller 2. sí, no En importa. el Los autores pueden ser, pero sí me gustaría que si ustedes tuvieran otra clase conmigo, se usen otros autores para que tengan otros conceptos, ¿no? Pero si ustedes dicen, no, pues yo me quedo con este autor, me gusta más este, pues no hay problema. Pueden hacerlo, no hay problema.
Y Wilson me dice que no se puede usar cuadros sinópticos. No importa, Wilson, no se preocupe. Yo sé que no se puede. Quizá les dije que no, pero dejemos la carta abierta, no hay problema. Yo lo que más busco es que se queden los conceptos mucho más asentados, mucho más claros, antes que usar un cuadro o un cuadro sinóptico. O sea, usen lo que quieran, yo les dejo abierto. No les voy a poner cero mala nota. Voy a centrarme mucho en los conceptos, en el resumen que ustedes me presenten de los conceptos, de las cosas, de las ideas, de lo que ustedes traten de representar ahí. Voy a calificar mucho más creatividad, mucho más sentido de que ustedes puedan resumir información, de que hayan entendido y no me han hecho un copy-paste, un copiar-pegar de las cosas. Eso no quiero, porque ahí sí les voy a castigar con la nota. Pero si ustedes me traen un concepto chiquitito, un concepto muy básico, 2, 3 líneas, y esto es lo que yo entendí. Y si usted entendió bien, pues está bien para usted, está bien para mí también. No hay problema. Eso amigos, no se preocupen. No quiero que entiendan mucho más las concepciones que les he dado en estas pocas horas con la investigación o con lo que nos toca hacer, que no me acuerdo ni los deberes que les mandé a hacer. Pero bueno, chicos, esa es la cuestión, que quiero que ahonden más en los conceptos, entiendan con sus propios ejemplos y sobre todo crear expectativas, ¿no? ¿Qué más, chicos? Lo que ustedes quieran, ahora es el momento. Profe, Claro, Mike. perdón, le robo unos minutitos como siempre en Sí, todas sí, las sí. clases. Ni más faltaba. Para comunicarles, como usted comprenderá, nosotros estamos recibiendo su materia, pero también están recibiendo de otros niveles. Entonces yo lo que siempre les estoy pidiendo es por medio de las materias que tenemos y de las clases, que por favor los compañeros que estén siguiendo gestión y administración de transporte y estén en cuarto nivel, que por favor me escriban al interno para agregarles al grupo solo de gestión y administración de transporte, porque luego se crea una información y se distorsiona porque estamos de diferentes niveles. Entonces, solo eso nomás, profesor, y mil disculpas. Faltaba, pues, con mucho gusto. Con todo, en todo caso, yo les voy a dejar nuevamente mi correo electrónico, me pueden escribir y por ahí les paso cualquier tipo de información o preguntas que tengan, me hacen saber por ahí. Yo siempre estoy pendiente de mi correo electrónico personal y pues les puedo responder y me hacen conocer por ahí. Si algo no les queda claro. Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo le va? Con mucho gusto. Sí, una consulta. Lo que pasa por tema de mi trabajo también no pude recibir toda la clase. No sé si usted la va a subir y... Sí. No, mira, yo no le subo la clase. Yo mando la clase al instituto y el instituto se encarga de subirles. Mañana yo creo que por la tarde, yo espero que por la tarde ya ellos les hagan llegar los links de la clase subida. Entonces, mi promesa, mi compromiso hoy es hoy mismo pasarles al link del instituto a ellos para que ellos puedan subir las clases y pues mañana molestarles y les oigan, no se olviden porque tengo algunos compañeros que no pudieron recibir toda la clase. Entonces, yo creo que mañana por la tarde, el fin de semana, ya con más calma, ustedes ya los podrán revisar. Porque de las otras clases, la verdad que han sido bien rápidos. Yo les cargo a ellos la clase, más o menos decirles en la mañana y en la tarde ellos ya tienen subido y todo. Pero con todo, yo mañana igual voy a molestar al instituto para que les suban lo más pronto posible, para que se puedan igualar. Porque aún tenemos 3 más por delante. Entonces, como aún tenemos tiempo, entonces ojalá les suban ya mañana todas las clases, no quedamos con pendientes. Profe, Ok, gracias. Sí, dígame nomás. El banco de preguntas también, profe, para que nos ayude. Ya, hagamos algo, verán, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos a ver con el banco de preguntas y todo esto? Verán, voy a crear un link en el Google Drive público para que todos lo puedan descargar. Me mandan un correo, cualquiera, puede ser uno o todos los que quieran. Yo les paso les respondo al correo electrónico, les respondo el link que está creado. Les voy a crear el link el día de mañana por la tarde, mañana tarde que tengo más tiempito. Les pongo las diapositivas que hicimos de la primera clase, les subo esas diapositivas que les mejoré un poco, que puse algunas aclaraciones de ejemplos, el banco de preguntas y con eso ustedes ya pueden ver, ¿les parece? Les creo un drive público para que no tengan que
ingresarse ni con cuenta de Gmail ni nada por el estilo.